Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ti y tu familia. Gracia y paz. En esta oportunidad nuevamente hablaremos acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hablaremos acerca de otra dimensión del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Hemos hablado de él, de sus características, de su personalidad. Hemos hablado de él acerca de la relación que él quiso establecer con el ser humano, inspirando a los profetas y a los escritores bíblicos para que pudieran tener la inspiración divina para transcribir un mensaje en hombres santos que eran imperfectos, pero en las santidades de Dios y en la divinidad de nuestro Dios y por intermedio de su gracia les podemos llamar santos, con errores, con equivocaciones, pero llenos de la gracia de Dios para poder formar el canon bíblico. Y también hemos hablado del Espíritu Santo en base a sus características, desde que ha estado presente en todo momento y en la eternidad. En esta oportunidad también queremos mencionar acerca de otras características y otras dimensiones de Él, principalmente en una dimensión importante que tiene que ver con, con que el Espíritu Santo acompañó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Cristo, en la vida del Hijo de Dios, el Espíritu Santo estuvo presente. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, no sin antes comenzar también pidiendo al Señor la dirección para que esta reflexión pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón y también nos llene de entendimiento y de comprensión y que, como hemos dicho siempre, poner en obra aquel conocimiento, aquella inspiración divina que nos permita ser usados por el Señor para poder llevar un mensaje de esperanza y un mensaje con una buena noticia, que es que Cristo dio la vida por nosotros. Entonces, ese es el mensaje que debe estar acompañado en esta misión, pero no la podemos hacer solos, tiene que ser acompañado del Espíritu de Dios. Y para también tener la dirección de esto, vamos a hacerlo orando. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso que planificó un plan de redención, un plan de salvación para toda la humanidad y que nos has dado el honor y también la oportunidad de participar en él a través de presentarnos mensajes de salvación, de presentar la buena noticia, de presentar el Evangelio y de presentar principalmente a Cristo. Pero sabemos, Señor, que no estamos solos, como hablábamos en algunos videos atrás. Estamos con tu ayuda a través de tu Santo Espíritu. Cristo mismo lo señaló y Él dijo que convenía que Él volviera al Padre para que estuviera el Consolador y pudiera trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y poniendo un espíritu de verdad en nuestra comprensión para que pudiésemos ser usados de la mejor manera. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Sí, bueno, hablamos bastante acerca de este tema. Quizás por ahí tú puedes decir, el cristianismo ha traído eh, horrores tremendos a la humanidad. Sí, el cristianismo institucional, no te puedo negar que sí es verdad. El, de cualquier denominación, cuando se institucionaliza y los propósitos, los medios que utiliza son más importantes que el fin, que es presentar a Cristo, obviamente no te puedo discutir eso. Pero el Espíritu Santo, a través de todas las generaciones, desde que Cristo volvió al Padre, también
ha estado trabajando en hombres y en mujeres para llevar el Evangelio, llevar paz, tranquilidad y, por qué no decir también, progreso y conocimiento a las personas a través de los últimos 2000 años. En lugares muy remotos ha permitido que normas de salud, normas de higiene, normas de hacer algunos procesos se han extraído de la palabra de Dios para apoyar y tomar esos principios para transformar la vida de las personas de una manera humana, pero principalmente de una forma divina en que el Espíritu Santo ha hecho una transformación en las personas. Pero en este momento queremos hablar de lo que yo te mencioné. Y dijimos que íbamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Lucas 1:35, y dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos ser que va a nacer, o sea, Cristo, el santo ser, será llamado Hijo del Dios viviente. No es muy sencillo lograr atribuir una función al Espíritu Santo desde el nacimiento, desde la vida, desde la pasión y muerte e incluso de la resurrección de Jesucristo. Los pocos textos que tenemos nos dan alguna referencia, alguna idea, pero estos solamente son aclaratorios cuando tenemos que entender que la encarnación de Cristo es un misterio. ¿Ya? Desde este texto que hemos leído sabemos que ya había una promesa de la venida del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y así también la Trinidad es un misterio. El intentar atribuir a los misterios de cualquier atribución es muy complejo y muy difícil. Lo que yo he mencionado y lo que hemos hablado acá en otros videos también, nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de nuestra experiencia. Más allá de entrar a definirle, a hacer una doctrina o a entrar a discusiones y acusar a otros grupos de herejes o permitir que también lo hagan con nosotros, es poder experimentar y buscar en la palabra de Dios el entendimiento y la claridad para poder comprender aquellos misterios. Intentar entonces atribuir a los miembros de la Trinidad es difícil, esa comprensión, atribuirle ciertos roles. Vamos a tratar de analizar y comprender la actuación del Espíritu Santo en la obra redentora, desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección. Esa va a ser un poco la mirada. Ya mencionamos a través del texto que el Espíritu Santo, el primer texto que leímos, ¿cierto? El Espíritu Santo, y no hay duda que el nacimiento de Jesús tiene una intervención directa del Espíritu Santo. La Biblia es clara al respecto en esto, ¿cierto? Si nosotros leemos la carta de los Hebreos, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice sacrificio y presente, no quisiste más, me apropiaste cuerpo. Entonces, sin embargo, es imposible que podamos precisar del Espíritu Santo como se dio en una certeza absoluta. Debemos entender que toda la divinidad se involucró. Ya hemos mencionado que en otros videos y en otras oportunidades que siempre, si bien es cierto, quizás tenemos dos hechos muy puntuales donde vemos la presencia de la Trinidad, como el bautismo de Jesucristo, donde tú escuchas al Padre hablando del Hijo, que Él se complace en el Hijo, a Juan el Bautista bautizándole y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. También en el apadrinamiento y de Esteban, ¿cierto? Que el Espíritu Santo le está acompañando y tú ves como Esteban ve al Padre y al Hijo
en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra acompañándole a él. Entonces, podemos ver que a través de los textos de un cuerpo, como bien mencionamos en Hebreos 10, fue preparado para Jesús. Era necesario que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, ¿cierto?, se volviera uno de nosotros, un hombre, pleno hombre. Podemos ver que esto es súper importante, porque a través de la redención tenía que ser por donde entró el pecado. Entró por un hombre, tenía que ser un ser plenamente hombre, pero también plenamente divino para lograr ese cometido, ¿cierto? Entonces, pero no solo era importante tener un cuerpo físico, sino ser uno de nosotros con esta misma naturaleza, con un mismo origen, una misma descendencia, las mismas habilidades, las mismas destrezas humanas, pero también las mismas condiciones, como lo expresa Hebreos 2:17. Él debía compartir en todo la misma experiencia que nosotros experimentamos, o sea, nuestras pasiones, nuestras dificultades, nuestros impulsos. Por algo Él también vivió la tentación. Tú sabes que Jesucristo experimentó la tentación en los días en el desierto, cuando Satanás mismo, el engañador, intenta trabajar en su mente y en su corazón. Y él, parafraseando la palabra de Dios, va respondiendo en cada una de estas tentaciones. Él tenía que tener esta misma experiencia que nosotros experimentamos. Y aún ni por eso debemos siquiera pensar que Cristo era igual a nosotros. Aunque sí lo era, con la diferencia que él era uno con su Padre. Era el Dios también encarnado, ya existía desde la eternidad, pues no comenzó a existir desde cuando fue concebido por el Espíritu Santo, como lo sabemos en Miqueas 5:2, Juan 1, del versículo 1 al 3, sabemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, ¿cierto? En Juan 14, Juan 8, versículo 58. Es importante que tengamos una absoluta claridad de que Jesús era un ser especial. Lucas 1:35. En todo fue igual a nosotros, pero con una naturaleza sin pecado, con inclinaciones que podría ser, por algo también podía ser tentado. Por eso también es conocido como el segundo Adán, como una nueva creación. En 1 Corintios 15, versículo 45, Jesucristo heredó todas nuestras dificultades físicas también y mentales, todas nuestras debilidades también, como habíamos dicho, habilidades, pero también debilidades. Él sufrió, Él se cansó, Él lloró, ¿cierto? Sin embargo, él era como Adán antes de la caída, con la posibilidad de equivocarse, pero no con esa inclinación que tú y yo tenemos de constante al pecado. Adán tenía la posibilidad de elegir. Muchas veces nosotros ya por nuestra naturaleza e incluso hasta por la omisión podemos estar pecando. En ese sentido podríamos decir que fue de una naturaleza perfecta. Pero en este sentido también tenemos que dejar en claro, es complejo, por eso lo estamos mencionando, que el Hijo de Dios tenía una naturaleza humana. Si bien es cierto, el llamado al segundo Adán no nace con las mismas características de Adán en esa perfección.
sí en esa concepción de no tener esa inclinación tan directa, pero sí él estaba libre a poder pecar. Por algo fue tentado. Por eso te digo, es complejo. Y sencillamente en eso él tenía que ser plenamente hombre porque él tuvo que experimentar la posibilidad de arrepentirse de su ministerio. No te olvides que Satanás en cada una de las etapas de la vida de Cristo quiso destruirle. Desde su nacimiento, desde antes de su concepción, tú ya conoces la historia, Herodes, ¿cierto? Que tuvo que huir a Egipto, que después padeció en su ministerio. Siempre Satanás quiso tratar de que el plan de redención no se llevase a cabo. En Juan 3:16 Jesús es llamado el Hijo unigénito de Dios. Esto tiene un significado muy importante para nosotros los cristianos. El término unigénito viene del griego monógenes, que puede significar único o en su tipo, único en su tipo o único hijo. Podríamos decir en este caso único en su tipo, porque tú y yo, Cristo mismo nos dice a través de su palabra que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Mirad ese amor tan grande de Dios de llamarnos hijos. Pero en este caso hay un hermano nuestro que ya era uno con el Padre, que era un único en su tipo. Y esta palabra monógenes viene derivada de ginomai, la palabra ginomai, que habla de unicidad, de ser solo, desamparado, destituido de toda ayuda. E incluso el concepto de ser regenerado. En este sentido, Jesús sí fue el unigénito de Dios, pues es el único nacido de la forma como fue, ya que fue generado por el mismo Espíritu Santo, el único generado en su especie, totalmente humano, pero totalmente Dios. Quizás le he puesto mucho énfasis en este tema del concepto de Jesucristo, pero es muy importante para que podamos entrar ahora a hablar un poquito más sobre el Espíritu Santo y cómo acompañó también desde el nacimiento a Jesucristo. Esta diferencia se dio por la actuación directa del Espíritu Santo que le formó y le dio un cuerpo formado en santidad. Este asunto es un gran misterio intentar explicarlo, pero si podemos hacer esto, es como poner parte del mar en un vaso, ¿cierto? Pero esto tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Conforme a lo que nos presenta el relato bíblico, que lo expresa de un modo claro y directo, para no entrar en estas complicaciones. ¿Ya? Es el mismo Espíritu Santo quien acompaña, ¿cierto? Acompaña a Jesucristo en su ministerio y desde su nacimiento. Entonces, también podemos decir que el Espíritu Santo también actuó después del nacimiento de Jesús, también actuó en la vida de Jesús. Jesús como hombre no fue nada diferente a nosotros, como hemos dicho. Él se volvió verdaderamente hombre y a la vez verdaderamente Dios. Filipenses 2, del versículo 6 al 8, nos muestra que Jesús se despojó de sí mismo y se volvió un siervo. Participó en todas nuestras debilidades y así
él vivió aún así en santidad. Como te dije, sintió hambre, sintió frío, miedo, padeció dolor, sufrimiento. El mismo Jesús dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Por eso podemos decir que en este sentido Jesús no tenía esa tendencia, eso lo expresa Juan 14:30, no tenía esa tendencia pecaminosa, aunque sí podía elegir pecar, o sí podría haber elegido tomar otra decisión. Es complejo, pero para entender esto también es porque fue ayudado en todo su ministerio por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos vencer de la misma forma. El poder que viene del Espíritu Santo fue que hizo que Jesús permaneciera libre de cometer equivocaciones, porque él estaba constantemente buscando a su Padre y dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Así como siendo perfecto, Adán pecó, en este caso Jesús también podría haber pecado, pero no fue así. Por medio de la sobrenatural presencia del Espíritu de Dios, tú lo ves en el bautismo y en el comienzo de su ministerio, pero la voluntad de Dios y del Espíritu también, como lo vimos, ya desde su nacimiento estaba la presencia de Él. Y tú y yo podemos vencer de esta forma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, como lo expresa Romanos 8:14. Es el Espíritu Santo quien nos guía en aquellas debilidades y nos sustenta en cada una de las inclinaciones que como humano tenemos, ¿cierto? Así como sustentó a Jesús. Como hombre tuvo que despojarse y como hombre tuvo que vivir Jesucristo. Hasta incluso aquello que él enseñó y practicó vino del Espíritu de Dios. Recuerda, cuando Cristo mismo parafrasea a Isaías en el capítulo 61, cuando tuvo la oportunidad de entrar a la sinagoga, ahí abrió el rollo, ¿cierto? Y leyó, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a ayudarles, ¿cierto? A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto Él lo hizo en forma práctica. Por eso lo que yo te he ido mencionando siempre y lo que hemos conversado acá a través de los videos, qué importante es poner en práctica lo que aprendemos del Señor. Cristo aprendió de la palabra de Dios, pero Él la hizo práctica. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le revelaba en qué momento citar, en qué momento parafrasear, en qué momento decir y nombrar algo de la palabra de Dios, algún texto, alguna idea, alguna frase y llevarla al contexto en la cual estaba experimentando una conversación, un diálogo o entregando un mensaje. Él siempre estaba abierto para que el Espíritu Santo tomase lo que él aprendió de su madre, ¿cierto? De María, de lo que él aprendió en toda su niñez, de lo que aprendió de sus padres y todo lo que aprendió de la Torá. Recuerda que a los 12 años él estaba lleno del Espíritu de Dios también. Un niño varón israelita, judío de la época, era capaz de recitar la Torá, los 5 primeros textos de la Biblia, el Pentateuco, y era capaz de hablar con un rabino, se podía transformar en un talmudín. Y Jesús así también lo hizo cuando tuvo el encuentro en el templo. Y en este sentido fue guiado por el Espíritu Santo porque no solamente él aprendió la ley, no solamente
la citó cuando tenía que nombrar, sino que Él la hizo carne. Como Santiago lo nombra, ¿cierto? Lo importante es hacer lo que dice la palabra. Y Él lo hizo. Él puso en práctica todo lo que el Espíritu Santo le revelaba. Todo lo que el Espíritu lo movía a hacer. Jesús también hizo milagros, enseñaba con sabiduría a través del Espíritu. Sin embargo, en este sentido, si Él hubiese actuado como Dios, podría haber afirmado que Él podría haber dicho como una afirmación que obras mayores que Él se podrían hacer en el futuro, como Juan 14:12. Todas sus obras fueron hechas por intermedio del Espíritu Santo, que habitaba en Él. De la misma manera, nosotros también podemos ser usados por el Espíritu Santo. Antes de la ascensión de Jesucristo, muchos milagros fueron realizados por sus seguidores. Paralíticos fueron sanados, tú lo puedes ver en Hechos capítulo 3, del versículo 6 al 8. Muertos fueron resucitados, Hechos 9, versículo 36 al 45, Hechos 20, del versículo 9 al 12. Si nos entregamos en las manos del Señor con toda la humildad y la fe, haremos las mismas obras y aún mayores que las que Él mismo realizó. Eso lo dijo Jesucristo mismo. Si tú y yo somos usados por el Espíritu de Dios como Cristo fue usado en su ministerio por el Espíritu, podríamos hacer la obra que Él hizo. El Espíritu Santo y la actuación también en la muerte de Cristo. Quiero leerte en Hebreos 9:14 lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios único, al Dios vivo. En el momento de la pasión de Cristo, ¿cierto? En el momento en que el Señor enfrentó la muerte por medio del poder del Espíritu Santo, con eso Él pudo vencer también. Con todo ese poder Él pudo soportar todas las penurias, y el peso del sufrimiento. Por ahí algunos te han dicho que el Espíritu, cuando Cristo entra en el proceso de la pasión y del sufrimiento, el Espíritu se apartó de Él y Él tuvo que quedar solo. Mas no lo creo. Porque en cada momento, si bien Él padeció y sufrió y su dolor fue tremendo, era porque estaba experimentando el pecado, algo ajeno a su naturaleza, algo ajeno a lo que Él vivió. Él estaba experimentando el dolor de cada uno de nosotros, de los que se apartan de Dios. Y en eso Él sintió que el Espíritu quizás le abandonó, pero el Espíritu estuvo con Él. En el momento de su pasión el Espíritu estuvo, con ese poder pudo soportar. No podemos olvidar que nuestros pecados fueron puestos sobre Él, ¿cierto? En la última cena y en su sufrimiento en el Getsemaní, Él estuvo ahí. Estos pecados causaron una ruptura entre el Padre y el Hijo, algo que nunca había ocurrido desde la eternidad. Y la Biblia lo señala y dice en Isaías 59:2, dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Cristo sentía que no podía comunicarse con el Padre, pero su Padre estaba escuchándolo.
¿cierto? Y el Espíritu Santo estaba acompañándole. Si los pecados de un solo hombre o de una nación están ahí, todo, imagínate, si eso es fuerte, el pecado de toda la humanidad y el pecado de todas las edades, de todas las épocas de la historia humana, estaban siendo puestos sobre Cristo. Si tú y yo llevásemos la carga solamente de una sola persona, para poder soportar ese tipo de sufrimiento, solamente el Espíritu Santo podía sostenerlo. No existía una interferencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre Jesús y su naturaleza humana. Pero sí el Espíritu Santo estaba en él, obrando. Porque en su humanidad podría haber sido aplastado y destruido por el pecado. Imagínate, si en nosotros, con nuestra naturaleza, cuando pecamos, eso nos produce un sentimiento doloroso, horrible, incluso hay personas que no pueden soportar ese sufrimiento y en esa posición no son capaces de arrepentirse, como pasó con Judas, como pasó con muchas personas, ¿cierto? O sigue pasando en la actualidad, por tener ese peso del pecado. Imagínate que es tu propio pecado, imagínate soportar el pecado de toda la humanidad. Hoy día, sobre 7.000 millones de habitantes, y si tú lo comparas en toda la etapa humana, mucho más. ¿Cuántos miles de millones de personas Cristo soportando todo ese peso en su naturaleza humana, pero apoyado por el Espíritu? Nosotros podemos reivindicar el mismo espíritu cuando estamos en esa desesperación y pecado. Aunque Dios no puede soportar nuestros pecados, podemos acercarnos a Él por medio de Cristo. Tú sabes que Dios es perfecto y no puede estar frente al pecado porque Él, en su naturaleza, Él aborrece al pecado, pero no a nosotros, no al pecador, pero sí a esa naturaleza. Y en eso es por medio de Cristo y por el ministerio del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:27, que por medio de ese Espíritu hemos podido ser regenerados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también, el Espíritu Santo también actuó en la resurrección de Cristo. Y eso sí tú lo tienes quizás más claro. Lo puedes mirar cómo Jesús resurge de los muertos porque Dios lo resucitó. Gálatas 1:1, porque el Espíritu Santo lo trajo de los muertos. Romanos 8:11. Y porque el mismo resurge por su poder. Juan 2:19, Juan 10, los versos 17 y 18. No podemos separar la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de los demás miembros de la divinidad. Cristo siempre estuvo apoyado del Espíritu de Dios. El Espíritu tuvo una parte fundamental en todo el ministerio de Cristo, en su nacimiento hasta su muerte. Aquí tenemos que entender el gran misterio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Hay cosas que no es complejo explicar, pero nosotros entendiendo que el Espíritu Santo que nos puede vivificar de nuestras iniquidades, como dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere recrear.
nos quiere hacer una nueva criatura, resucitarnos de nuestra muerte espiritual. Y a nosotros solo nos cabe aceptar esa hermosa invitación de amor y aceptar su regalo maravilloso de la salvación y permitir que el Espíritu de Dios haga en nosotros una obra de restauración y un nuevo nacimiento para nuestra nueva vida en Jesucristo. Quiero leerte un último versículo que se encuentra en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas 2, versículos 19 y 20. Y dice: yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿No es maravilloso lo que Dios nos quiere presentar en este deseo de vivir de una manera diferente, de restaurarnos, de hacernos distintos, de transformar nuestro corazón y nuestra mente? Por eso permite que el Espíritu de Dios te transforme y te pueda hacer una nueva criatura para poder hacer obras e incluso más maravillosas que las que hizo Jesucristo. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.